Hola, esto es Los Puntos a las IES. En el programa anterior hablábamos de migración, de los cubanos que se van a propósito del paro humanitario, de esa nueva política migratoria de Estados Unidos. En este programa vamos a hablar de los cubanos que se quedan, vamos a ver la otra cara de esa moneda. Y para hablar del tema me acompaña Laina Costa, socióloga, directora ejecutiva de Cuido 60, que es un observatorio independiente sobre los ancianos y el envejecimiento poblacional en Cuba. También está con nosotros en este programa Ledván Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas, él nos atiende desde México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Empiezo con Elaine. Elaine, gracias por estar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí y conversar sobre estos temas tan urgentes hoy para Cuba. Cuba, bueno, leíamos en un artículo que publicaste que Cuba es uno de los países más envejecidos de la región y para el año 2050 se proyecta que será el segundo más envejecido del mundo. Excepto en casos de guerra u otros extremos, no es habitual que en un periodo de 25 años la población de un país se estanque de esa forma o incluso decrezca. Entonces, quiero preguntarte cuáles son las características actuales de la población cubana, la Cuba que se queda, y cuáles son las principales diferencias con la población de otros países de la región. A ver, el tema del envejecimiento demográfico en Cuba es un proceso que viene aconteciendo hace ya muchísimos años, pero que en los últimos se ha acelerado, como bien dices, ubicándose en el primer lugar de la región. Las proyecciones indican que para el 2050 estará dentro de probablemente los 10 primeros, no estoy tan segura, que es el segundo, pero sí dentro de los 10 primeros más envejecidos del mundo. El gran problema acá, y eso lo vamos a ver inmediatamente también muy en relación con la migración, el gran problema no es que la población cubana envejezca, ¿no? Porque eso es también un síntoma, uno pudiera decir, positivo en la medida en que, bueno, pues podemos durar más años, hay más esperanza de vida, etcétera. El problema es las condiciones en las que esa población envejece y cuáles son también las condiciones del país para garantizar una vejez digna. Ese es el problema, ¿no? Porque hay otras sociedades envejecidas, especialmente, por ejemplo, las europeas, pero que pueden garantizar las condiciones con los costos asociados que tiene tener sociedades envejecidas por los niveles de desarrollo que tengan, ¿no? Pero en el caso de Cuba estamos hablando de una situación muy compleja, muy crítica, justamente porque estamos en presencia de una población muy envejecida, de una sociedad envejeciente muy rápidamente, pero con una situación de crisis sistémica muy preocupante en este minuto, ¿no? Y que por lo tanto eso no permite garantizar la sostenibilidad de una sociedad, ¿no? En términos generales, con estas características. Además, hablamos de que los jóvenes son un porcentaje grandísimo de esa migración, de ese Uh -huh, éxodo. uh O sea, -huh, ¿qué uh -huh. consecuencias puede traer para Cuba que sus jóvenes estén yendo? Para sus fuerzas productivas, claro. Estamos hablando de una de las crisis migratorias en Cuba más preocupantes y más profundas en términos de su magnitud, pero también de sus impactos. O sea, si bien al interior de Cuba no se reconoce como tal esta crisis, desde las definiciones de la Organización Internacional de las Migraciones hasta cualquier otro aspecto coincidiría en que efectivamente estamos hablando de una crisis y como tal habría que abordarla, ¿no? Y esta crisis también es en múltiples dimensiones, así como sus causas son muy diversas, los impactos también son muy diversos. Uno de ellos tiene que ver estrictamente con lo que tú estás mencionando, o sea, alrededor del 80% de la población que está migrando es una población entre 15 y 59 años, o sea, una población económicamente activa, y eso tiene claros impactos sobre la economía, sobre la ya deteriorada economía del país. O sea, estamos hablando de una disminución de esa población económicamente activa con las consecuencias que eso también tiene para, por ejemplo, el sistema de pensiones, para la seguridad social, para toda la contribución que hace las fuerzas productivas activas, la población económicamente activa a la economía del país. En la situación desastrosa que se encuentra la economía cubana en este momento, perder esa fuerza laboral, descapitalizar
en el fondo, sus recursos humanos, es grave de cara al futuro inmediato. No estamos hablando probablemente de hoy, pero sí a futuro inmediato de recuperación económica y social del país. En el fondo, ¿quiénes van a poder garantizar ese futuro productivo al país, pero además también a las pensiones? Estamos hablando de que en muy poco tiempo tendremos el boom de las jubilaciones en vez del boom de los nacimientos que ocurrió hace 50 años atrás. Tendremos el boom justamente de esa generación que se incrementó, digamos, con los nacimientos. Vamos a tener ese boom de las jubilaciones en la situación actual que tenemos. Con esta sangría migratoria, ya la deteriorada precariedad del sistema previsional cubano se acrecentaría como un impacto, como resultado de un impacto de las migraciones. Si esta tendencia migratoria continúa, ¿no?, al alza, como hasta ahora, en 25 años, estamos hablando de un país, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Cuba en 25 años si la tendencia migratoria continúa? Ya en estos momentos estamos hablando de una contracción de la población, o sea, hace unos años ya, de una reducción en tamaño de la población cubana, de un incremento dentro de esa reducción de tamaño de la población mayor. A la fecha estamos hablando de un 21% de la población que es mayor de 60 años. Esto significa, o sea, y ya todas las predicciones, digamos, los pronósticos de crecimiento de la población auguraban, digamos, que alrededor del 30% de la población iba a ser mayor de 60 años de cara al 2030 y un poco más, con lo cual vamos a tener el perfil de una población con un alto peso de la población adulta mayor o mayor de 60 años, como se le conoce. Esto, como te digo, requeriría de estar tomando una serie de medidas urgentes que obviamente no las vemos ni en el sistema de protección social, ni en el sistema de seguridad o previsional, ni en todas las otras infraestructuras que requieren ser acomodadas y desarrolladas de cara a ese envejecimiento demográfico, ¿no? Pensemos en el sistema de salud, por ejemplo, que debe obviamente adaptarse a las necesidades de un incremento de la población mayor, y estamos en el sentido contrario, o sea, estamos frente a una de las mayores crisis del sistema de salud cubanos, a una gran crisis en el suministro de los medicamentos y en general de toda la infraestructura de salud pública, desde la atención primaria hasta la atención hospitalaria. Entonces, en esas circunstancias, obviamente, actuales, es difícil prever un futuro razonable, sostenible, para enfrentar los desafíos que tiene ese envejecimiento, con todas las inversiones que se requieren hacer. Estoy mencionando solamente el sistema de salud, en el sistema de salud para atender las necesidades de la población mayor. ¿Estamos viendo algún país en el continente que tenga una tendencia similar a la cubana? O sea, ¿qué está pasando en el resto del continente? Tengo entendido que la población no está en descenso. América Latina en general es uno de los continentes que está experimentando un envejecimiento demográfico acelerado también. O sea, esto no es exclusivo de Cuba, ¿ok? América Latina es uno de esos continentes que va también en camino al envejecimiento demográfico, lo único que con una disparidad bastante importante entre los países, ¿sí? Pero, o sea, me refiero con ritmos diferenciados de países que están en un envejecimiento acelerado, como es el caso de Cuba, Uruguay y Chile, por ejemplo, que encabezan esa lista, y algunos países del Caribe, Puerto Rico, Barbados, etcétera, y otros países que están un poquito más rezagados en ese envejecimiento, como pueden ser algunos países de Centroamérica. Pero en general todos están enfrentando un poco estos desafíos, con diferencias también en cómo las políticas públicas, los gobiernos, las legislaciones, la sociedad civil de esos países han ido presionando también por que los sistemas, las sociedades, las leyes, las políticas cambien y se adapten a las necesidades de ese incremento de la población mayor. Entonces, la gran diferencia con Cuba es que estamos hablando que si bien se han hecho algunos cambios, recientemente lo vimos con el Código de la Familia, la incorporación por primera vez de las necesidades de cuidado de las personas mayores,
Lo que sí, lamentablemente, podemos ver es que en el contexto de la crisis económica, política y sistémica en general por la que está atravesando Cuba, uno no pudiera decir que, o sea, uno tendría que afirmar que no se han tomado, obviamente, las medidas ni de política, ni legislativa, ni siquiera económicas también, porque hay todo un campo de desarrollo de la economía plateada, como se le llama, por ejemplo, para abrir oportunidades también de emprendimiento, por ejemplo, de servicios a las personas mayores. Nada de eso se está haciendo en Cuba. Se está haciendo, además, demasiado lento, sin el concurso de la sociedad civil, o sea, tenemos que tener en cuenta además que en la sociedad cubana está experimentando un aumento significativo de la pobreza, un aumento significativo de la desigualdad social. O sea, hay urgencias sociales que afectan a toda la población, pero en particular a las personas mayores, que es el grupo que está siendo más afectado por esta crisis, y más aún ahora con el impacto de la migración. Entonces, es un escenario bastante complicado que no puede verse desconectado de la crisis política también y de gobernabilidad que uno pudiera decir que existe en Cuba, porque esto no es un problema de tomar decisiones así de la noche a la mañana, de aprobar leyes sin el concurso de los distintos actores involucrados, sin que la sociedad civil pueda tener una participación, que es lo que han estado haciendo también otros países de América Latina, sin que los movimientos, por ejemplo, desde los movimientos feministas hasta los movimientos incluso de las propias personas mayores, se involucren y presionen. O sea, estamos en un escenario en Cuba realmente muy precario y muy crítico en términos porque al final todo esto pasa por un tema evidentemente político. Si hablamos de responsabilidades, obviamente quien tiene que tomar las riendas en este asunto es el gobierno. Igualmente, si lo hace, o sea, ¿cuánto tiempo se necesita para volver? Estamos hablando de envejecimiento de la población, estamos hablando de brechas de años. O sea, ¿cuánto tiempo se necesitaría si ahora el gobierno toma medidas adecuadas para que esto vire, o sea, que no continúe descendiente todo este tema del envejecimiento? Es que imagínate, no puede verse desconectado de todo el modelo que al final sustenta también el desarrollo del país, ¿no? O sea, son todas medidas que también, o sea, en Cuba tenemos hace rato una crisis importantísima de cuidados, lo que se llama un déficit muy importante en la oferta de cuidados y de servicios a la población mayor, que además ha aumentado su demanda. ¿No? Por el contrario, lo que hemos visto es una disminución de la inversión del Estado y del presupuesto del Estado en estos servicios, tanto de la población mayor como de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Lo que hemos visto es una retirada del Estado, una disminución del Estado en la asignación de recursos para estas necesidades, para estas crecientes necesidades. ¿Sí? Y una transferencia entonces de las responsabilidades, que no digo que sea solo del Estado, hay otros actores, pero es que el Estado a su vez no facilita, por ejemplo, que el emprendimiento privado, que la propia sociedad civil participe de estos servicios a la población mayor. No quiere decir que no existan proyectos al respecto, pero son pocos, son limitados y con 300.000 trabas para que puedan, digamos, complementar esa labor que tiene que hacer el Estado. ¿Ok? Entonces, en ese escenario es muy difícil que efectivamente desde abajo, que se están haciendo igual importantes esfuerzos, pueda revertirse esta tendencia. O sea, muy a contrario de lo que debiera suceder, vemos crecimiento en inversión turística, hotelera, etcétera, o sea, en rubro de la economía, y una disminución del gasto social. Con esa disminución del gasto social en el escenario actual que tenemos, lo único que vamos a ver es un incremento cada vez mayor de las personas en situación de pobreza, de la vulnerabilidad, de un aumento además de los grupos que entren en vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad social. No por gusto hemos visto un aumento también de las personas en situación de calle, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto requiere de una voluntad política significativa, importante, pero también de cambios y de ajustes en el modelo de desarrollo que tiene Cuba y en su modelo político, porque hay una crisis también de modelo, obviamente, político y económico que tiene la sociedad cubana, que no
está siendo capaz, obviamente, de abordar sus necesidades. ¿Para qué lo vamos a decir en otros términos? Pues gracias por tu labor, Elaine. Pasamos ahora sí con Leduan. Quería preguntarte, Leduan, bueno, las autoridades cubanas siempre han utilizado el tema de la migración como una válvula de escape. Entonces, ¿qué costo político para el gobierno cubano tiene esta nueva estrategia migratoria de los Estados Unidos? Aquí hay que señalar varios puntos. El primero de ellos tiene que ver con que por primera vez vamos a ver la influencia que pudiera tener sobre la política de la isla las decisiones que se tomen fuera de esas fronteras. No obstante, yo me atrevería a pensar o a hipotetizar que la estrategia migratoria de Estados Unidos puede tener variaciones en el corto y mediano plazo. ¿Qué significa esto? A diferencia de lo que ocurre en Cuba, donde el mecanismo autoritario del gobierno cubano que no tiene variaciones a largo plazo. En el caso de los Estados Unidos, la política también está sujeta a cambios, sobre todo cuando existen las elecciones presidenciales cada 4 años o también hay elecciones de medio tiempo que influyen en cómo se establecen las variaciones de política migratoria en el corto y mediano plazo. Voy a tratar de explicar un poco esto. Lo que hemos estado observando a lo largo del tiempo es que la estrategia migratoria de los Estados Unidos está directamente relacionada con el tipo de gobierno que esté en la Casa Blanca, es decir, si es un gobierno demócrata o es un gobierno republicano. Lo que hemos observado es que cuando hay un gobierno republicano en la Casa Blanca, las políticas hacia Cuba son un poco más rudas o un poco más fuertes que cuando hay un gobierno demócrata. No obstante, en cualquiera de los dos escenarios, hay aspectos que no se tocan o que permanecen inamovibles, como por ejemplo, cuando es una política que está dirigida al acercamiento o al establecimiento de algunas condiciones de movilidad por parte de ambos gobiernos. ¿Qué significa esto? Significa que ninguna de las dos administraciones que pudieran estar en la Casa Blanca, como puede ser la republicana o la demócrata, han tocado directamente las causas reales de la migración cubana. ¿Cuáles son esas causas reales de la migración cubana? Sencillamente el desastre en el manejo gubernamental de las distintas crisis que han existido en la isla. En pocas palabras, una atención directa a cuestionar directamente al gobierno cubano respecto a cómo gobierna en Cuba. Entonces, el costo político que puede tener para el gobierno cubano la nueva estrategia migratoria es que establece un mecanismo ordenado, establece un mecanismo legal y establece un mecanismo político para la solución a la migración, a la crisis de la migración cubana. No obstante, no toca de fondo y ni siquiera se preocupa por resolver las causas reales de esa migración. Dicho de otra manera, el costo político que puede tener para el gobierno cubano puede ser sencillamente el quitarle del discurso oficial que ha sido reiteradamente utilizado por el gobierno cubano de que el gobierno estadounidense no cumple con aquellos compromisos de las llamadas 20.000 visas anuales, de la apertura plena de la embajada cubana, la embajada norteamericana en los Estados Unidos, del cumplimiento de los compromisos de visas a entregar, etc. Creo que ese va a ser el único costo político que puede tener en estos momentos, el tratar de desarticular la narrativa cubana o la narrativa de los gobernantes cubanos o de los políticos cubanos que siempre ponen la responsabilidad de la migración y de la solución de la migración cubana en los Estados Unidos. Sin embargo, yo consideraría que en este sentido el costo político no va a tener un alto impacto, porque al final de cuentas la política cubana se sigue solucionando o se sigue negociando en pocas personas en La Habana y no hay una atención directa a las causas.
Ledon, ¿cómo afecta el éxodo masivo que se vive en Cuba en esos momentos a la sociedad civil cubana? Aquí hay dos puntos importantes a analizar y es el concepto de éxodo masivo. Nosotros podemos entender la migración cubana como el flujo migratorio que se ha comportado en distintas cantidades a lo largo de la historia, que pudiéramos señalar como primer punto inicial en 1959. Es decir, desde 1959, la migración cubana ha tenido un comportamiento distinto a lo que había ocurrido antes de 1959. ¿Qué significa esto? Desde 1959 a la fecha, lo que hemos observado es un comportamiento negativo de la tasa migratoria cubana. Lo que significa es que salen más personas que las que entran a la isla. Por lo tanto, la migración constituye un saldo negativo en cuanto a las características sociodemográficas cubanas y también influye directamente en el comportamiento de las características de la sociedad cubana. Pero hay que establecer varios momentos. Que nosotros le llamamos a eso, cuando digo nosotros es los que estudiamos el tema migratorio cubano, le decimos a eso olas migratorias. La primera ola migratoria la tenemos en los primeros años de la revolución, posterior al triunfo de la revolución en 1959 hasta 1965. Son olas migratorias masivas que incluyen distintas salidas masivas de cubanos hacia el exterior, sobre todo hacia Estados Unidos. La primera ola migratoria tiene que ver con la salida de múltiples empresarios, de múltiples dueños de negocios que ante lo que se presentaba con los guerrilleros decidieron salir de Cuba. También en ese momento o en esa década tenemos la llamada Operación Peter Pan y también tenemos la salida por Boca Camarioca. Una segunda ola migratoria masiva fue la que ocurrió en la década de 1980, sobre todo con la salida por el Mariel. Una tercera ola migratoria la tenemos en 1994 con la crisis de los balseros. Y a partir del año 2000 hemos observado que el éxodo masivo es cada vez más frecuente. A diferencia de lo que había ocurrido en las tres olas migratorias anteriores, la distancia de los picos en las olas migratorias era de aproximadamente 15 años. A partir del año 2000, la ola migratoria es cada vez más cercana o cada vez más frecuente. Por ejemplo, tenemos una primera ola migratoria a partir del año 2013 y tenemos cada vez las olas migratorias más cercanas. Por ejemplo, tenemos lo que ocurrió en la crisis en Costa Rica con la negativa del paso por Nicaragua y tenemos lo que claramente ha ocurrido a partir del año 2021. ¿Cómo afecta el éxodo masivo que se vive en Cuba a la sociedad civil cubana? La primera consecuencia directa la tenemos en los cambios en las características sociodemográficas cubanas. En primer lugar, ¿quiénes son los que están saliendo? Los que están saliendo son las personas que están en edad fértil y son las personas que pueden y están en edad laboral. ¿Qué significa esto? Significa que lo que está saliendo de Cuba es la fuerza laboral y la fuerza del cambio generacional. Hoy por hoy, la mayoría de las personas que quedan en Cuba están ya en la tercera edad o en la antesala a la tercera edad. Por lo tanto, este es un grupo poblacional que no se puede reproducir o que se va a reproducir escasamente y también que no puede seguir trabajando u ocupando las mismas plazas laborales que pudieran ocupar las personas que están saliendo. Además, las personas que están saliendo son las personas que cumplieron o tienen un nivel escolar universitario o al menos que hayan cumplido con el 12 grado. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que la fuerza que está saliendo no es una fuerza estudiada, es una fuerza laboral
estudiada. Y otra de las características que va a tener este éxodo masivo o el impacto que va a tener es que no van a poder cumplir o reproducir de alguna manera el cambio natural en Cuba. Hoy por hoy, las personas que quedan en Cuba no desean tener hijos o al menos no tienen las condiciones para tener hijos, por lo tanto, el éxodo claramente influye o impacta directamente en esta transición generacional que es lo que normalmente se esperaría. Hoy por hoy, una de las condiciones que impacta en el éxodo masivo es que las personas no quieren reproducirse, las personas no quieren permanecer en Cuba y por tanto, esto va a impactar directamente en primer lugar, la transición laboral cubana, en segundo lugar, una población envejecida que no tiene un recambio normal y en tercer lugar, las esperanzas puestas en el exterior cubano. Otro detalle que quiero señalar acá es, y me parece que para mí es la consecuencia más directa que hay en este mecanismo de vida migratorio, tiene que ver con que la proyección de vida, es decir, dónde los cubanos hoy tienen pensado vivir. Y claramente la mayoría de los objetivos de vida de la población cubana actual están fuera de la isla. Hoy por hoy las personas ya no se ven, o por lo menos las personas jóvenes o las personas de 30 años o más, no se ven dentro de la isla, sino que su proyecto de vida está fuera de la isla. Ludan, yo sí quiero saber, pues ahora que Estados Unidos ha cerrado sus fronteras para implementar una migración ordenada para los cubanos, ¿cuál será la nueva válvula de escape del gobierno ante situaciones como, por ejemplo, lo que sucedió el 11 de julio, las protestas del 11J? El 11J, sin duda, fue un parteaguas. De hecho, es después de 1959 el momento que puso a temblar o que demostró por primera vez que la sociedad cubana estaba cansada o estaba harta de el gobierno cubano. Tanto es así que masivamente, sin organización, sin una estructura organizativa, el pueblo cubano en distintas localidades de la isla salió a las calles a pedir libertad. Antes de decir cuál será la nueva válvula de escape y si habrá una nueva válvula de escape, yo me atrevería a decir que la válvula de escape le funciona al gobierno cubano. ¿Por qué le funciona al gobierno cubano? Bueno, porque se ha demostrado que cada vez que ha habido un intento de manifestación de oposición al gobierno cubano, la válvula alivia un poco la tensión y de la misma manera responde o limita la participación social frente a cualquier mecanismo de oposición. Hay distintas condiciones que yo quiero señalar. ¿Cuándo es que se han producido las válvulas de escape? Las válvulas de escape se han producido en Cuba cuando el gobierno ya no ha podido, por decirlo, tener una postura o tener una salida viable o una canalización viable a esas protestas o a las causas que dan origen a esas protestas. En el caso cubano del 11J, lo que dio origen a la protesta fue, en primer lugar, la depauperación de la vida social cubana, también el hecho de la precariedad en el sistema de salud cubana que no permitió dar una solución humana a la pandemia del COVID y en tercer lugar, que los cubanos no tenían otra manera de canalizar. Era o protestamos o nos morimos. A partir del 11J, el gobierno cubano observó que si no reprimían, si no utilizaban la fuerza para reprimir esa protesta y si no le daban una salida a ese descontento que había en la isla, pues sencillamente llegaba a su fin el gobierno autoritario de Díaz-Canel. Por supuesto, o podemos decir
del gobierno autoritario de Díaz-Canel, que realmente quien gobierna en Cuba son los militares, no es Díaz-Canel. Díaz-Canel es la imagen de un gobierno militar que está en la sombra y que claramente no dudó en utilizar la represión y la fuerza militar para, digamos, desarticular la manifestación del 11J. Pero yo no me atrevería a pensar en una nueva válvula de escape. Yo creo que lo que vamos a observar en los próximos años va a ser una sociedad completamente desarticulada, una sociedad que su única expectativa de vida está fuera de la isla. De hecho, lo que hemos observado en las últimas semanas es que, ok, cambió la política migratoria de los Estados Unidos, pero no ha cambiado el deseo de salir de Cuba. Tanto es así que hoy por hoy lo que estamos viendo es el cambio de patrón migratorio. ¿Por qué? Porque se están diversificando los destinos aún más. Las personas quieren migrar hacia donde sea y como sea. Y para eso están cambiando también los mecanismos. Por ejemplo, hoy por hoy en las redes sociales y en el discurso cubano o social cubano, lo que se está hablando es de buscarse un patrocinador o de buscarse una alternativa migratoria distinta a los Estados Unidos, como puede ser México, como puede ser Argentina, como puede ser Uruguay, Chile o España. Las personas lo que tienen en su proyección de vida es salir de la isla. Y tanto es así que hoy por hoy las imágenes que estamos viendo en Cuba es las de las colas en los lugares para sacar la documentación de antecedentes penales, de registro de nacimiento, de certificación de matrimonio, etc. Y otro detalle muy importante, hoy por hoy la migración cubana o las causas de la migración cubana o la postura del gobierno cubano se mantiene sencillamente porque los gobiernos de tránsito o los gobiernos de destino por los que circula el flujo migratorio no han decidido pedir cuentas a las causas reales de la migración cubana, que no es más que la política fallida del gobierno cubano, que no observa y no quiere tampoco establecer mecanismos para una vida digna y humana dentro de la isla. Gracias, Leduán. Volvemos contigo en un minuto. Quiero preguntarle a Elaine sobre la organización en la que ella es directora ejecutiva. Se llama Cuido 60. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los principales obstáculos que se están ahora mismo presentando para ustedes? Mira, justamente a raíz de todo este contexto de problemas que te he ido nombrando a lo largo de la entrevista, surge la iniciativa de Cuido 60 como una organización independiente que permita investigar, analizar, monitorear todos los procesos relacionados con el envejecimiento demográfico en Cuba, pero también con los derechos de las personas mayores a tener una vida digna, ¿verdad?, a poder vivir a plenitud su vejez y poder avanzar en garantizar esos derechos en Cuba. Y nos importa especialmente poder contribuir a fortalecer las competencias en las organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, que estén trabajando o que quieran trabajar con las personas mayores y en general con los servicios de cuidado, atención y protección social en la sociedad cubana. Y en ese sentido, Cuido 60 tiene varios productos que van desde la investigación, el análisis, el mapeo de estas iniciativas, la formación a personas en la sociedad cubana en estos temas. O sea, hay un conjunto de iniciativas que estamos haciendo, pero sobre todo también visibilizar estas realidades y ponerlas también en el contexto de la región, de América Latina y del mundo, como una manera de efectivamente de contribuir a dar un poco la dimensión y la magnitud de la crisis por la que se está atravesando en la sociedad cubana desde el punto de vista sobre todo del envejecimiento demográfico. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en los Puntos a las IES. Elaine Acosta, socióloga, directora ejecutiva de Cuido 60, y Leduán Rodríguez, doctor en Ciencias Políticas, que nos atiende desde México. Nos mantenemos en contacto.